Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa de diálogo que en el marco del Festival de Mayo y como parte de la exposición Instantáneas de una época, una exposición colectiva que le rinde homenaje al artista y promotor cultural Francisco Barreda, pues nos encontramos aquí para compartir algunas anécdotas, recuerdos, pero también para recuperar el poder y la importancia que ha tenido el periodismo cultural, no solo en el trabajo, por supuesto, de Francisco Barreda, quien además lo ejerció, sino en la vida social y cultural de una ciudad como la nuestra, como Guadalajara. Así que, pues sin más, le doy la bienvenida a quienes en esta ocasión nos acompañan. Agradezco mucho la presencia de Juan José Doñán, quien es un investigador, es académico, es cronista de esta, no sé si honorable todavía y leal ciudad de Guadalajara. Claro que sí. Y además un cercano y muy querido amigo de Francisco Barreda. También está con nosotros Víctor Ortiz Partida, él es editor de la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, Lubina, y además está al frente de la galería de la librería Carlos Fuentes. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor, y agradezco además la presencia de Mariño González, quien es periodista y escritor y que se conoce muy bien el recorrido en el crecimiento cultural de Guadalajara en los últimos años. Así que creo que lo que puede salir de estas presencias sin duda enriquecerá nuestra visión de el trabajo de un agente cultural tan notable como Francisco Barreda. Y pues me gustaría proponerles pues iniciar con una visión macro, con algunos zooms por ahí, algunas tomas a detalle de los años 70, Juan José, los años 80 en el periodismo cultural, para acercarnos a la figura de Francisco Barreda y a su trabajo en el ámbito de la promoción y posteriormente también en el trabajo en la creación artística, pues valdría la pena también integrar en este relato su paso por el periodismo y, ¿por qué no?, si nos puedes dar un contexto de qué pasaba en la prensa cultural en nuestra ciudad en esas décadas, en los años 70, en los años 80, cómo era Guadalajara desde el trabajo periodístico que en materia de cultura se desarrollaba acá. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, en los años 70 yo leía más bien el periódico Esto, y la gente más cercana a la cuestión cultural era un tal Jaime García Elías, que no era del Esto, él escribía para un periódico que se llamaba La Afición, y a mí me parecía que escribían muy bien él y otro señor del Esto que se llamaba Nacho Matos, que no sé si tenga algún parentesco con el director, con el cabecilla del Festival de Mayo. En fin, ese es un asunto, diríamos, como para la genealogía. Al finales de esa década de los 70, sin embargo, yo sí comencé con un interés pasando de mi preparatoria, que fue la escuela vocacional, a la Facultad de Filosofía y Letras y una chambita que tuve en la XCJB, a tener un interés constante, diríamos, en el mundo culturoso, lo que significaba que los domingos leía el suplemento dominical del Informador y también una sección, todos los periódicos tenían una sección cultural, mezclada a veces allí, me campechaneada con cuestiones sociales, o sea que había exposiciones y al mismo tiempo alguien se casaba y estaba su árbol genealógico,
desarrollado por un tal J. Vázquez Tagle, que sacaba las ascendencias de que alguien de la familia, de las familias conocidas de tapatíos, podían venir desde Clodoveo I, rey de los francos, de la bella Francia, y demás. ¿Qué había? Pues bueno, había una actividad notable en el campo de las artes visuales, de la música, música de cámara, danza, teatro, en espacios muy distintos, muy variados, que finalmente son los mismos, pero que tenían una actividad cultural. Estaba la Casa de la Cultura Jalisciense, que tenía un auditorio donde lo mismo había conferencias que proyecciones de cine de calidad, ciclo de Alfred Hitchcock, un ciclo de Marilyn Monroe, un ciclo de los comediantes europeos, Fernandel y compañía, Jacques Tati, etcétera, etcétera. O sea, es una época pues notable en la cual a mí me tocó ver aquí en el Exconvento del Carmen una exposición que se llamaba Piernas sobre el Universo. Yo en un principio pensé que era de Benito Zamora, cuñado de Paco Barreda, pero no, resulta de que era del Crepelin, que eran finalmente unas, me imagino yo, unas medias femeninas rellenas de, pues debían ser de acerrín o de acerrín seguramente, porque estaban tercitas, no era viruta, pintadas sobre un fondo como que podría ser el cosmos, piernas sobre el universo. Y otra de las cosas es que había una efervescencia de parte del público notabilísima. Pasaba uno por enfrente de aquí del Exconvento del Carmen y veía lleno de niños que estaban en talleres, que lo mismo podían ser talleres de teatro, de muñecos, de títeres que manejaba Miguel Contreras, pintor y gente también de teatro, que exposiciones, que recitales de música de cámara. Y luego después, cuando Elías Nandino cambió su taller de la Casa de la Cultura Jalisciense aquí el Exconvento, que de hecho estamos en este lugar, que es la sala Elías Nandino. Es decir, aquí pues había lecturas de poemas, había conferencias, había presentaciones de libros, etcétera, etcétera. A ver, o sea, diríamos que ese es en el momento en que yo comencé a darle el golpe al mundo cultural y a tener interés, curiosidad, y yo todavía no hacía periodismo cultural, es decir, para mí era una cosa pues todavía de consumidor. ¿Finales de los 70 o ya Esto es estaban? finales de los 70 y principios de los 80. Yo saliendo de la facultad, sin embargo, por una casualidad, me acerqué al occidental y fui a ofrecer una colaboración sobre asuntos teatrales y salí de director de un suplemento cultural del frente del cual estuve 6 años, que se llamó La Cultura en Occidente, y pues diríamos que yo ahí entré un poco como que esto que se dice que la carga hace andar al burro, pues finalmente ahí fui un equino menor durante 6 años. Así que entonces ese es mi comienzo y desde luego ahí conocí a muchas personas, entre otros pues a Paco Barreda, que en algún momento él fue el encargado pues es de una parte que se llamaba Guía de Exposiciones, donde él hablaba de las exposiciones que había en la ciudad, que estaban durante esa semana, la siguiente semana, etcétera, etcétera, y que además iba renovándolas, pues como se suele hacer con las películas, estrellitas, es decir, del mérito, buena, regular o evítela, o si va a pasar por ahí, pues ni modo. No cierre los ojos porque va a chocar, ¿verdad? O sea, porque no existía todavía el tren ligero ni estas cosas, diríamos, de las galerías, pero era esto, y claro, ahora lo ve uno, o sea, si yo veo ahí esa suerte de arqueología de ese suplemento, veo la cantidad de actividades que había, no solamente en el sector oficial, existían galerías como la de Alejandro Gallo, existía otras galerías como la que tuvo Carlos Ashida, como la que tuvo el propio Paco Barreda con Rogelio Flores, Magritte,
y la que tenía Avelino Sordo con su hermano Manolo, que se llamaba Varia. Luego estaba otra galería que se llamaba La Puerta, y luego había otra más que tenía Felipe Covarrubias y que tenía el nombre de su revista, Azul. Así que entonces había un panorama, pues que ahora a esta distancia y en estas circunstancias en que estamos, pues es como una época dorada, es decir, es casi como una suerte de renacimiento equiparable a la Florencia de los Medici, al Milán de los Sforza, al Atenas de Pericles, en fin, sobre todo porque estamos en una época pues de vacas flacas. Así es, extrañamos mucho, igual no nos tocó vivir tan fuerte en los 70s, estábamos creciendo o naciendo, pero tanto Mariño como Víctor, digamos, reciben esta herencia, este camino andado y participan en el resurgimiento de nuevos proyectos periodísticos que se vuelven fundamentales en la ciudad, en el estado, en Occidente. Y con ellos, pues también el mantenimiento, el fortalecimiento de los suplementos culturales, no solamente de los diarios, de nuevos proyectos periodísticos, sino que aparecen estos suplementos y dando cabida pues a todas las disciplinas artísticas. Y me gustaría muchísimo que pues siguiéramos un poco este hilo cronológico y dar cuenta de cómo llegan ustedes al trabajo y a la cobertura del quehacer artístico y cultural en la ciudad, desde dónde lo hacen y cómo se enfrentan o conocen a la figura de Francisco Barreda. Sí, bueno, digo, qué maravilla escuchar a Juan José. En realidad nunca había escuchado un resumen tan bueno para saber lo que pasó antes de que pues yo con un grupo de compañeros empezáramos a trabajar en el periódico, pero estuve recordando, así que nos dices, Verónica, ¿en qué momento comencé? Pues yo estudiaba letras y en el 93, si mal no recuerdo, Juan José se acordará, yo comencé a colaborar en Nostromo y creo que también en tu suplemento, a lo mejor yo creo que sí publiqué algo ahí sí, también. El suplemento, mientras yo estuve ahí, fue del 85 al 91, o sea, en ese suplemento al frente de estudios un sexenio completo, sí, sin proponérmelo, y luego después yo tuve una época brevísima de burócrata, un poco como para saber qué onda, es decir, como que no me contaran, y ahí hice una revista para la Secretaría de Cultura que se llamó Umbral. Claro. Pero efectivamente en ese suplemento de la cultura en Occidente, ahí publicaste algunos versitos en los cuales, pues a lo mejor alguien, yo no, te podría extorsionar. Sí, sí, bueno, sí, seguramente. Bueno, y también publiqué un libro cuando eras director de publicaciones. Sí, claro, Sí. por supuesto, sí Estamos aquí haciendo memoria. Bueno, entonces yo ahí comencé, siendo estudiante de letras, comencé a publicar sobre todo reseñas y entrevistas. Y cuando cerró el Nostromo, que yo creo que habrá cerrado en 94, me imagino, publiqué una entrevista muy extensa con Arturo Pérez Reverte. Y ahí se puede decir que fue la primera experiencia, pero después llegamos a Siglo XXI, que en ese momento era un periódico en crisis, el equipo que lo había hecho se había ido a fundar otro periódico público y ahí comencé como reportero y yo creo que fue en ese año, en el 97, en que conocí a Paco Barreda. Pero cuando lo recuerdo muy vivamente es cuando trabajaba para Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y él estaba a cargo de Artes Plásticas y ahí fue cuando lo conocí. Y hay algo que ahora pensando en esta memoria que estamos haciendo y este homenaje a Paco Barreda, hay algo que yo quiero decir y es que de repente se acuerdan que hay este dicho que dice que todos somos prescindibles y que cualquiera puede hacer la chamba de uno, ¿no? Yo creo que lo dice alguien. Lo dicen como para, no sé, es una presión laboral o algo así, porque en realidad yo recuerdo a Paco Barreda y creo que Paco Barreda no era prescindible. O sea, era un personaje bastante importante y ahora haciendo memoria, creo que nos dio muchos ejemplos.
Y en este momento, digo, para empezar, pero esto ya estoy hablando después, ya yo creo que habrá sido como a partir, en 2003 más o menos, cuando empecé a verlo constantemente y que él ya se encargaba de las exposiciones aquí en el ex convento. Y creo que es el ejemplo, ese ejemplo que nos daba era, lo principal era la inclusión, ¿no? Recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre, estaba tratando de hacer memoria también del nombre del artista, pero era un artista australiano casado con una tapatía. Se habían venido a vivir a Guadalajara y entonces tenía una inauguró una exposición. Ya no recuerdo las circunstancias, pero seguramente Paco Barreda, bueno, obviamente lo invitó, vio su trabajo y lo invitó. Y era un artista australiano que hacía una obra que evocaba todas las fantasías heavy metaleras. Era como de heavy metal, era toda esta parafernalia de heavy metal. Ya usaba cuestiones de computadora, algo muy extraño, finalmente muy interesante. Y Paco me dijo, oye, es un australiano, ¿lo puedes entrevistar en inglés? Dije, sí, claro. Y cuando empecé a hablar con este artista, pues no entendía nada. Y claro, seguí haciendo la entrevista, después me costó mucho trabajo descifrar eso, pero finalmente pues salió la nota ya en público. En ese momento yo trabajaba en público como reportero de la sección de cultura y eso en este momento el recuerdo más vivo que tengo, ¿no? Y lo que quiero decir es eso, que sí, en realidad Paco Barreda pues era imprescindible, ¿no? O sea, no cualquiera podía haber hecho la chamba de él y además, como lo recuerdo, pues era muy calmado, muy discreto, nos daba toda la información, entonces era un trabajo muy, muy amable, platicaba con nosotros, nos daba pues algunos consejos, en fin, y bueno, ahora como estaba diciendo Juan José, en esta época de vacas flacas, pues recordar esa época de tanta ebullición, ¿no? Es algo pues importante para tratar de repetirlo, ¿no? Ojalá que se repitiera ahora y además tenemos el ejemplo, ¿no? Ojalá que se repitiera y creo que sí podemos pues empezar a trabajar hacia ese, pues, ¿qué se puede decir? Con ese ejemplo hacia tiempos que se parezcan por lo menos a eso, ¿no? Y bueno, hay otro dicho, ¿no? De que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque yo siempre pensé que esa ebullición pues era eterna, se puede decir. Muchas gracias, Víctor. Mariño, mucho por contar también. Sí, mucho por contar, Verónica, pero yo antes de comenzar con lo mío, con mi parte, yo sí quisiera hacerte un reconocimiento por toda la labor que has hecho estos años para difundir la vida y la obra de Paco Barreda, y gracias a lo cual sigue entre nosotros, ¿no? Probablemente en estos mismos pasillos del exconvento del Carmen. Sí, bueno, yo llegué un poquito después de Juan José Doñán y Víctor a este camino del periodismo cultural, específicamente en el año 1997. Yo era joven, aún estaba terminando la preparatoria y como bien dijo Víctor, hubo una crisis, un cisma en el diario Siglo XXI, que consistió en que sus trabajadores se salieron para fundar otro periódico, ¿no? Y en este entretanto, pues mucha gente fue a solicitar trabajo a Siglo XXI y había grandes filas en la avenida Washington para solicitar trabajo de periodistas desempleados con sus carpetas, pero yo lo que llegué fue a hacer trampa porque llegué de alguna manera, me colé a la redacción, hablé con quien entonces era el editor de la sección de cultura, que era David Izazaga, su coeditor era León Plasencia Añol. Y bueno, pues ahí me empezaron a hacer encarguitos hasta que poco a poco me integré a la redacción sin tener yo conocimientos de cómo se ejercía el periodismo, ¿no? Yo por entonces lo que quería era ser escritor y pensaba que el periodismo era un paso hacia aquello, y lo que pasó en realidad fue que me enamoré del periodismo cultural y ahí me quedé gran parte de mi vida adulta. Entonces en 1997 logré entrar al periódico. Yo creo que prácticamente desde entonces fue que tuve yo contacto con Paco Barreda. Lo que yo tendría que decir en una primera instancia de él, por supuesto no me tocó leer sus colaboraciones en el suplemento del Occidental. Ojalá que en el futuro, con este trabajo de rescate que se está haciendo, podamos leerlas.
Pero yo coincido con Víctor en la generosidad de Paco con los periodistas, con los reporteros, con aquellos que ya tenían mucho camino andado en el ámbito del periodismo, pero también con quienes íbamos comenzando, ¿no? Yo recuerdo que ahí donde muchas veces las grandes figuras de la cultura nos negaban la entrevista o nos ninguneaban por no ser enciclopedias caminantes, bueno, Paco Barreda siempre tenía una palabra de aliento y siempre con mucha calma te explicaba el porqué de las obras de arte, el porqué de ciertos movimientos artísticos y sobre todo por qué elegía lo que se exponía en estas salas, ¿no? Yo aventuro que ese cariño que él le tenía a los periodistas tiene que ver también con su amistad con los moneros, ¿no? Con los cartonistas políticos, tanto de la Ciudad de México como los jaliscienses, y pues eso siempre estuvo muy cercano al gremio del periodismo cultural. Yo siempre he dicho que el del periodismo cultural es una tribu a la que me gusta pertenecer, pero a esta tribu no pertenecen solo los reporteros, los fotógrafos, los periodistas, sino que hay muchísimos agentes, desde los artistas hasta los promotores culturales. Hay que decirlo, Paco fue un gestor cultural antes de que se popularizara este término en los últimos años, y bueno, Paco efectivamente es una figura imprescindible y ojalá que su obra, su legado, nos siga acompañando durante mucho tiempo. Muchas gracias, Mariño. Pues sí, efectivamente, revisar la trayectoria de trabajo profesional como promotor y artista de Francisco Barreda nos permite ver una transición muy importante en la vida cultural del país, de nuestra ciudad, de nuestro estado. Esta transición del siglo XX al siglo XXI, en donde pues no hemos visto sino un adelgazamiento en los presupuestos de cultura, habiendo carreras y títulos en materia de gestión cultural, por ejemplo, no terminamos de ver que se traduzca en trabajos más proactivos, en que nuestros espacios públicos y privados, pero sobre todo los públicos, que son quienes tienen esta encomienda, pues convoquen, formen públicos, y esto también va de la mano de la transición que significa crisis en el trabajo periodístico. Juan José, me gustaría que recuperaras esta noción tan memoriosa, tan clara que tienes de la vida en Guadalajara, y cómo ves justamente, cómo podemos explicar un poco la crisis del periodismo en esta transición a la digitalización, a que de encontrarnos no solo con una sección de cultura, sino tener suplementos culturales, pues ahora son pocos los diarios que sobreviven y menos aún los que dedican un espacio que realmente esté relacionado con la cultura. Han desaparecido prácticamente los suplementos y con ellos, pues la forma crítica de entender las artes, el quehacer cultural, cuando mucho nos encontramos con reseñas o notas muy cortas. Boletines más bien. Exacto, traducidos o cortapegados ahí. ¿Cómo explicar esta transición tanto en la vida cultural y en la vida del periodismo local? Bueno, yo no diría que había una competencia, o sí se podría decir, estaba el suplemento del informador, pero también, por ejemplo, los de la generación de Víctor, aquí escuché el nombre de David Izazaga y de otros, ellos estuvieron antes en un periódico que se llamaba el Jalisciense, que le decían el Jalisquillo, y que tenían una sección cultural diaria que se llamaba La Tierra Pródiga, y que las malas lenguas le llamaban Las Tierras Flacas, es decir, 2 novelas de Agustín Yáñez, pero luego tenían un suplemento que le llamaban EA, en fin, creo que es mejor mi mala memoria que lo de EA, en fin, o sea que sí había una suerte de entusiasmo, de efervescencia por hacer cosas, y que yo no sé si se hacían entonces estudios de mercado, de qué tantos lectores había o no, o cómo era el tiraje. A ver, lo cierto es que le escuché a alguien que sí está enterado, que decía, por ejemplo, que el tiraje que tienen todos los periódicos
que existen en la actualidad en Guadalajara no reúnen lo que tiraba uno de ellos, uno de estos periódicos solo entonces. Así que entonces, olvidémonos del periodismo cultural. El periodismo impreso ahora es una especie, no solamente en Guadalajara, una especie en vías de extinción, que desde luego para sobrevivir pues tiene que hacer circo, maroma y teatro, y son otros los canales de información, de difusión y demás. Y ahora sí que, pues como la canción aquella del Chamaco Domínguez de Humanidad, pues hasta dónde nos vas a llevar no sabemos. Es decir, siempre es mejor y sobre todo menos riesgoso ser historiador que profeta. En esa época sí había una actividad presencial muchísimo más tangible. Es decir, a ver, las exposiciones estaban llenas y no solamente en las inauguraciones. Era lugar incluso para citarse con personas. O sea, nos vemos en tal lugar, donde en la exposición de fulano de tal que no he visto. Un poco como medio pretexto, lo cual no era un mal pretexto. Había además, sobre todo en la época de Paco, es decir, Paco, su actividad en el sector oficial, que yo recuerde, empezó en 1993, cuando se hizo lo que es ahora el MUSA, que en México o en Guadalajara o en Jalisco, a través de las siglas, significa Museo de Arte, el hipocorístico, pues de la Universidad de Guadalajara seguramente. Y digo, por esta cosa del MoMA y de que todos han seguido con la cosa de las siglas, ¿no? Que se ha exagerado ahora y hay siglas impronunciables como la de la Ciudad de México. Yo los reto a que digan cómo es la Ciudad de México. ¿Cómo? O sea, sin ninguna vocal, con puras consonantes. Bueno, ahí él, diríamos, tiene su primera participación en el sector oficial. Es decir, él había hecho sus pininos en una galería improvisada que se llamó la Escalera, que tenía por ahí en las 9 esquinas, y luego después pues anduvo medio del tingo al tango, y tenía un interés genuino, sabía quién era quién, tenía muy buen ojo, o sea, muy buen punto de vista, tenía una formación, diríamos, de self-made man, sobre todo en el lado de la cultura pop. Era una autoridad en los Beatles, en rock y también en música regional. Se sabía al derecho y al revés, la vida de Mickey Laure, de Manolo Muñoz, que había sido su cuate en una agrupación de rock antes de que fuera celebridad Manolo Muñoz, que se llamó los Gibson Boys. Entonces, se sabía al dedillo todas esas historias, las cuales a él lo lleva finalmente a ir depurando un gusto en el campo de las artes visuales con personas sobre las que tendría oportunidad después de escribir y de hacer reseñas o de entrevistar. Yo recuerdo, por ejemplo, que para el suplemento del Occidental hizo entrevistas a Caracalla, hizo entrevistas a Torreblanca, hizo entrevistas a Jorge Martínez, que por cierto yo me la he encontrado, esa entrevista, donde habla en buena medida, más que de él, de Orozco y del magisterio de Orozco y de cómo a él lo cambió Orozco, y Orozco, sin decirle mayor palabra, como que lo puso en su lugar, porque en esa entrevista dice Caracalla que en algún momento él le presentó las cosas que él hacía de caballete, siendo muy joven, a Orozco, y que entonces Orozco le dijo: a ver, eso no es suyo, no me copie, húyame como se huye de la peste. Usted ha tenido una vida regalada, casi como de señoritín, ¿verdad? Yo vi colgados, o sea, a mí me tocó ver esto. Yo perdí un brazo. Y bueno, y entonces dice Jorge Martínez, lo único que no me dijo, yo soy un genio y usted un pobre güey, o casi por el estilo, ¿no? Un jovencito y demás. Bueno, o sea, muy revelador en ese sentido. Y ahí el mérito de Paco, pues, es jalarle la lengua a estas personas que ya no están, es decir, de una suerte de relevo generacional, una suerte de saber que hay que recuperar, efectivamente, como aquí se mencionaba a Víctor Omariño.
y que finalmente, diríamos, estas cosas de los relevos generacionales, don Luis González tiene un libro que se llama La Ronda de las Generaciones, que de alguna manera van dando, que finalmente para eso sirve también la prensa, van tomando un poco como la temperatura de lo que se está haciendo, pero que nadie de nosotros podemos darnos el lujo de ignorar lo que ha pasado antes. Es decir, a ver, no solamente ahí es un acto de soberbia, sino es un acto de estulticia. Finalmente, es decir, tenemos esa obligación de saber qué se hizo antes, quiénes estuvieron, quién leyó aquí en estos lugares, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí donde estamos, pues por aquí pasaron figuras importantísimas de la literatura mexicana, en muchos sentidos, que lo triste es que no haya memoria. El periodismo sirve para eso, para esa, diríamos, reafirmación de la memoria de lo que sucedió, porque esas cosas no se inventan en la ficción, pero diríamos el periodismo, su obligación es con la realidad real. La literatura sirve para fantasear, para echar el gato a retozar, pero se hacían cosas, se hacían muchas cosas, y lo otro, lo que no es menos importante, había un rebote social. O sea, las personas pasaban. El Convento del Carmen era el lugar ideal, porque todo ese lugar no existía el cancel, por supuesto que está ahora. La gente veía, era una suerte como de open house, como de casa abierta, y había cosas. ¿Qué había? Había teatro, había títeres, había lecturas, había martes musicales, o sea, había una actividad, diríamos, como si el mundo se fuera a acabar. Y también en la Casa de la Cultura, y también, aunque en menor escala, en el Foro de Arte y Cultura, que en algún momento se habilitó, y en el Teatro Degollado, y también en espacios particulares, como las ya mencionadas galerías privadas que tuvieron todas estas personas, y en las cuales pues, de pronto tenían Alejandro Gallo de invitado a Carlos Monsiváis, echándose un speech para inaugurar una exposición de una tal Olga Costa. A ver, de obras originales que finalmente iban a aparecer con el texto de Monsiváis, por ejemplo, en el suplemento que su Seguro Servivar estaba ahí. A ver, ese texto de Monsiváis yo lo conseguí no por cercanía con Monsiváis, sino porque Paco Barreda se lo pidió. Y entonces diríamos, había todo esto que de alguna manera era como junto con pegado, pues a Alejandro Galle le convenía decir que ahí estaban esas obras y que buena parte de ellas estaban a la venta. Y bueno, y Paco Barreda con su combi, pues traía a Monsiváis, a Raquel Tibol, a Rufino Tamayo, a Manuel Álvarez Bravo, es decir, a ver, era un agente polinizador muy positivo, muy favorable y sobre todo no mamón, que por lo demás creaba esto que dicen Víctor y Mariño, de muy buen ambiente, es decir, él sabía muy bien cuál era esa postura. Cuando él fue funcionario y estaba en ese papel y sabía que como funcionario tenía que ser competente y decente, que lo fue. Tenía un presupuesto de nada y con ese presupuesto de nada hacía milagros y conseguía que se publicaran notas, pues porque de pronto hacía cosas y les ponía para que mataran en volapié a los entonces que hacían sus pininos o ya tenían cierta trayectoria en el periodismo, para que entrevistaran a alguien, para que vieran la exposición, para que escucharan opiniones, etcétera, etcétera. Es decir, a ver, que en ese sentido pues era una postura así muy clara, y que finalmente pues las personas o quienes se dedicaban y creerían tener una opinión sobre X exposición o sobre X movimiento, pues la manifestaran públicamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí en el Convento del Carmen en algún momento juntó a Cuauhtémoc Medina, a Avelina Lesper, que casi se deschongan, y pues hasta su servilleta, que andaba ahí medio de medium, y lleno el asunto. Es decir, a ver, de algo finalmente muy notable con las personas que escuchaban estas posturas muy distintas, de que, por ejemplo, que si el arte contemporáneo, hasta dónde es una charlatanería y hasta dónde es una posibilidad.
más, es decir, y que finalmente ahí eran las personas las que tenían que decidir dónde estaba el mérito o no, si se sentían que les tomaban el pelo o no. Yo creo que ahí él cumplió esa función de facilitador, que finalmente esa es la función de un funcionario público en el ámbito cultural, facilitar las cosas. Es decir, el Estado no hace cultura, el Estado facilita las cosas, presta los muros para hacer el muralismo en 1921. A ver, ¿y quiénes hicieron el muralismo? Pues los pintores. Es decir, a ver, una de las mejores generaciones de artistas que ha habido en la historia de nuestro país en 3000 años y que hicieron un arte público, no lucrativo, de una gran exigencia, de una gran creatividad, un movimiento de exportación, etcétera, etcétera. A ver, o sea, yo lo que digo es, a ver, que en todo eso, ahí esa labor que se hizo entonces, que hicieron los funcionarios de entonces, chueco derecho, es decir, a ver, estamos ya en la época, a Paco le tocó ya en la época de la alternancia, es decir, en el gobierno de Ramírez Acuña, que fue la segunda administración panista que hubo en Jalisco, contemporáneo de Vicente Fox, el primer presidente de la República que no perteneció a la familia revolucionaria y que ahora le dieron, presume el doctorado honoris causa. ¿Por qué? Pues bueno, yo siempre me acuerdo de aquella cosa de Jorge Luis Borges en la inauguración de un encuentro o festival de la lengua o cosas por el estilo, pero esa es otra historia. A ver, ahí hay algo perdido que hay que, o sea, cuando vayamos a reencarrilar el ómnibus o el tren culturoso, o cuando vayamos a sacar el búfalo cultural de la barranca, algo tiene que haber de rescatarse de ese pasado. Hay una frase estupenda de Fernando González, el hijo del doctor, no González Gortázar, que dice, el Pichojos, que los tapatíos tienen un gran futuro en su pasado. En el fútbol, en el campo de las artes visuales, en la literatura, y ahí le seguimos en todo, hasta en la administración de bienes públicas, como decir, épocas doradas, hasta con gente, cuando las gentes de la iglesia hacían ciudad, como Fray Antonio Alcalde. En fin, o sea, para eso sirve el periodismo. A ver, ese sería el periodismo de investigación. Pero lo primero es que el periodismo tiene que darle una respuesta inteligente, o tratar de hacerlo por lo menos, o morir en el intento, a las cosas que se hacen en este momento. ¿Y cómo respondemos con inteligencia justamente en la actualidad? Para preparar esta exposición trabajé con los archivos, bueno, la serie de documentos que siguen vivos en resguardo aquí en el exconvento, y también con los archivos familiares de Paco, ¿no? De la familia Barreda Zamora. Y me encontré aquí pues con muy pocas notas, lamentablemente, pero en muchas de ellas pues firmadas por ustedes, firmadas por ustedes que estaban dando cuenta, que estaban tratando justamente de responder a ese acontecer que era muy encabalgado en el caso de las actividades que programaba Francisco Barreda aquí en este lugar, ¿no? En un mes se podía inaugurar hasta 4 exhibiciones, en cada espacio, incluyendo patios y portales, eran un lugar propicio para exhibir. ¿Qué podemos recuperar justamente de esos momentos en los que ustedes ya en los 90s y en la primera década del siglo XXI, en el año 2000, 2010, que ustedes venían con frecuencia, que ustedes estaban aquí cubriendo, que ustedes estaban entrevistando, sacando notas, cómo era ese ambiente y cómo era cubrirlo? Sí, hay algo muy curioso y yo quiero regresar a ese tema de la inclusión. Después yo últimamente fui director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, y bueno, uno no se da cuenta de dónde toma los ejemplos, y ahora haciendo memoria, claro, que veíamos el exconvento con todas las exposiciones, veíamos la inclusión, veíamos la variedad de artistas que podemos ver en la exposición que actualmente está en el exconvento, y
ese es el gran tema de la inclusión, porque hay algo muy importante y creo que Paco Barreda lo encarnaba, y es que todos tenemos derecho a exponer nuestras creaciones, ¿no? Entonces, no conozco muy bien el proceso, pero sí el resultado, quiero decir, cómo contactaba a los artistas, seguramente los artistas llegaban y seguramente sí había, pues se puede decir un control de calidad, pero como tú bien dices, Verónica, todo el exconvento estaba lleno y había muchas exposiciones y entonces creo que ese es el gran tema, la inclusión, y así lo vivíamos. Y además, claro, cuando uno está viviendo el presente, pues recuerdo esto que dicen de la felicidad, ¿verdad? Que no te das cuenta que en ese momento, sí, que en ese momento eres feliz, ¿no? Que ahora se ha usado mucho con esto de la pandemia, pero claro, en ese momento era lo normal eso, ¿no? Ya después me doy cuenta que ya como director de un museo, pues claro que vi muchos ejemplos. Entre esos ejemplos, pues el de Paco Barreda y esta inclusión. Entonces lo veíamos como algo normal, ¿no? Como algo que debería, además que debería estar sucediendo siempre, ¿no? Entonces creo que por ahí va la respuesta, Verónica, que es un ejemplo que uno toma inconscientemente y entonces además es una postura ética, ¿no? Eso de incluir y escuchar a la gente y saber que algunas de esas personas que en otros lugares podría tener las puertas cerradas, pues aquí las podía tener abiertas, ¿no? Por esa mente pues tan abierta de Paco Barreda. Además hay algo muy importante, que él era artista, él creaba también, ¿no? Y entonces gracias a esa creación también podía reconocer pues a la gente genuina, se puede decir, ¿no? Y que podía sin ningún problema tener los muros, los espacios de los lugares donde él estuviera. Sí, a mí me parece que Paco, sin ser periodista ni comunicólogo, tenía muy claro la importancia de la comunicación de las artes, ¿no? Para poder atraer y formar públicos. Fue una época muy rica, finales de los 90, el primer decenio del nuevo siglo, lleno de exposiciones aquí, era rutilante el exconvento del Carmen. Yo prácticamente no había semana que no estuviera un ratito platicando con Paco aquí en su oficina, platicándote de las exposiciones que veían, viendo a los artistas en la sala de espera para mostrarles sus trabajos, y él era siempre muy franco con ellos. Si no le gustaba o le parecía que no había calidad en lo que ellos estaban trabajando, se los decía, y ellos, más que ofenderse, se iban casi gustosos a seguir trabajando sus obras, muchos de ellos amigos nuestros, ¿no? Por otra parte, creo que más allá de acercarte a las personalidades, a los pintores, a los artistas para que los entrevistaras y brindarte información, Paco tampoco le sacaba el tema de las políticas culturales, ¿no? Que me parece que es otra parte importante del periodismo cultural, ¿no? Que hay que poner el ojo en qué se están invirtiendo los presupuestos, cómo se organizan las actividades, etcétera. Y creo que Paco también, ya lo dijo Juan José Doñán, y yo concuerdo con él, era un funcionario honesto y decente, lo fue, y no se arredraba, ¿no? Cuando venían temas complicados. Yo recuerdo alguna ocasión que hubo una exposición colectiva aquí de muchos de los artistas que ahora participan en esta muestra homenaje, y alguien vandalizó un cuadro de Víctor Hugo Pérez. ¿No? Víctor Hugo Pérez, conocemos su obra, ¿no? Muy, ¿cómo le podríamos llamar, Víctor? Pues con trazos muy bruscos, ¿no? Enérgica, con mucha expresión. Y entonces, bueno, el propio Víctor Hugo no me quería dar entrevista al respecto porque no quería perjudicar a Paco, pero Paco sin ningún problema me dio la entrevista porque él consideraba que una nota sobre ese tema no era para perjudicarlo a él, sino que serviría para que se instalara un sistema de vigilancia en el exconvento del Carmen, por ejemplo, ¿no? Y ahí es otra de las bondades del periodismo cultural, ¿no? Señalar las cosas que están fallando para que funcionen bien, ¿no? No solamente para hablar mal de las cosas. Y en ese sentido, Paco siempre fue muy abierto, me parece que con toda mi generación, en la que incluyo a Víctor, por supuesto, y a muchos otros, ¿no? A Isabel López, a Aimé Muñiz, a Enrique González,
Antonio Benzor, que en paz descanse, bueno, él era de una generación anterior también, pero nos tocó coincidir en la reporteada. Y eso, venir aquí era un deleite. Yo creo que era una parada obligada de los periodistas culturales y Paco siempre se hacía un tiempo para recibirte, para platicarte y guiarte en los temas en los que estuvieras, ¿no? Incluso en temas que no tenían que ver con sus deberes como funcionario, como director de artes visuales de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Él te decía más o menos por dónde les podías llegar, ¿no? Consciente de que el periodismo y la función pública pueden ser aliados para que las cosas mejoren. Pues ahí está un perfil cada vez más claro de un personaje fundamental en el acontecer cultural de Guadalajara y al que claramente se le extraña mucho. En estos asuntos de hablar del poder de convocatoria, que necesariamente es una de las razones por las cuales la presencia y la cobertura de la prensa pues, era importante. Y esta capacidad de inclusión, yo recuerdo que aquí exponían desde la colección de Raquel Tibol o piezas de José Luis Cuevas, hasta mujeres que se encontraban presas, ¿no? Y aquí había un lugar para que estuvieran sus piezas, para que ellas expusieran, y cuando no se avecinaba una exhibición con presupuesto y con dinero para el cóctel, pues entonces Paco encontraba la manera de, ¿no? Y sacaba unos paneles para que los poetas escribieran y los pintores hicieran lo propio. Y entonces generaba y creaba motivos para convocar a la gente y que el ejercicio del arte y la cultura cumpliera su función social. En ese sentido, Juan José, ¿qué recuerdas tú justamente de estas cosas que se quedan un poco al calce porque no son los grandes nombres o las grandes exposiciones que trajo Paco, que los trajo y los hizo, pero que sí eran esfuerzos que se tradujeron en la formación de públicos, en la presencia de distintas generaciones que venían aquí a conocerse, a convivir, ¿no? A los que llegaran en una inauguración los jóvenes estudiantes de artes plásticas o de danza o de teatro y que se codearan porque se encontraban al artista que estaba exponiendo, etcétera. A ver, yo no creo que en la historia de las artes visuales de Jalisco exista alguien que haya mantenido durante una década una actividad tan febril, es decir, de cantidad de cosas. No todo era, diríamos, del mejor nivel, pero Paco fue dándole cierta vocación a los espacios, es decir, exponer en el convento del Carmen era como para el currículum de alguien ya. O sea, era, diríamos, de una exigencia, tenía un nivel, lo cual significa un respeto para la gente. En el Foro de Arte y Cultura había una mayor apertura, sobre todo para gentes que comenzaban. Yo me acuerdo, por ejemplo, Paco, que tenía una vocación de antropólogo. En el Tianguis Cultural, por ejemplo, ahí él vio las primeras cosas de Dan y le gustaron. Y entonces buscó quién era, lo contactó y le hizo una exposición allá donde me acuerdo que una de las personas que estuvieron en esa exposición, muy concurrida, por cierto, una exposición donde buena parte del público era banda, eran gentes de todo, pero luego del otro lado estaba pues el entonces procurador o fiscal de apellido Nájera, que entonces era pues hasta coleccionista de arte. Es decir, lo menciono como que de pronto la convocatoria era un público heterogéneo, pero sí muy nutrido. No tenía presupuesto, pero por ejemplo era capaz de conseguir que Claudio Jiménez, dueño del Caballito Cerrero, diera el cóctel. Pues bueno, pues es un cóctel gourmetero, o sea, de las bebidas, digamos, pues del mejor tequila de la Vía Láctea.
Y al mismo tiempo, tocaba las puertas adecuadas para que, es decir, aprovechar los medios que existían, los medios impresos, los medios electrónicos, para que se supiera de la inauguración de esta exposición. Y bueno, debía utilizar también otros canales, el boca a boca, los amigos y demás, pero de pronto uno se encontraba que había inauguraciones con más de 1,000 personas, 1,500 personas. Dice, bueno, ¿y aquí y ahí qué están regalando? Y pasaban las personas aquí por enfrente del convento del Carmen y pues era una efervescencia, hay una fiesta, ¿qué hay ahí? Es decir, se suscitaba una suerte de curiosidad. Están poniendo la vacuna ya contra el COVID, ¿o qué es ahí? O sea, ¿qué hay ahí? A ver, y eso era un mes sí y otro también. Y también en el Foro de Arte y Cultura, y también en menor medida, pues ya desde que se fue la central camionera, pues la Casa de la Cultura está en una zona medio salada, que ahí es casi como el escenario ideal para el crimen perfecto, nadie se da cuenta. Todo esto, a ver, si uno lo ve, alguien que haga una investigación, ¿de qué presupuesto anual disponía la Dirección de Artes Visuales de Secretaría de Cultura? Uno se iría de cabeza. Es decir, a ver, Paco Barreda no tenía más que una secretaria, alguien más y luego personas aquí que le ayudaban, porque él era el museógrafo, un poco medio el hombre orquesta, que finalmente yo creo, volviendo al periodismo cultural, para allá va el asunto. Es decir, ahí hay una suerte como de que el que es editor también es reportero, también recibe boletines y también, ese es un poco como el que fue más famoso aquí, hombre orquesta, era uno que le decían el bizcochón, que estaba ahí cerca del Jardín de San Francisco y que tenía, le decían el bizcochón porque sí parecía estar estrábico, tocaba la guitarra, tocaba la armónica y no era Bob Dylan, y luego traía maracas en los tobillos y luego tenía un tamborcillo y bueno, y en fin, y recibía y daba hasta cambio a quienes le daban la propina. O sea, estamos llegando pues a ese extremo en el cual, pues, es decir, yo creo que estamos en un momento crítico en muchos aspectos, en los cuales, es decir, no sabemos para dónde se va a ir el asunto. Es decir, ahora hay una suerte de que como que las redes sociales en las que de pronto recaen cantidad de cosas y que uno puede encontrar todo ahí, desde cosas interesantes hasta basura, sobre todo esto último. Y que entonces de pronto, pues ya los medios convencionales de comunicación como que ya no se necesitan, o como se diría en Guadalajara, como que ya no se ocupan, sobre todo para las nuevas generaciones. Es decir, a ver, algo tiene que hacerse y bueno, pues para esto hay que recurrir a los ejemplos del pasado inmediato. Es decir, a ver, ¿cómo es un buen director de artes visuales para las actuales generaciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Cuernavaca, Morelos y demás? Vean lo que hizo Paco Barreda. Pues efectivamente hay un gran ejemplo y pues estamos prácticamente en el cierre de esta mesa y me gustaría justamente apelar a la memoria de Víctor y de Mariño para recordar quizá la cobertura más singular que tuvieron que hacer aquí o en alguno de los espacios, porque como bien recuerda Juan José, pues no era el único espacio del que estaba bajo su mando, abrió estos espacios del tren ligero, que tienen incluso hasta un foro, se convirtieron también en espacios para la creación, ahí están los mosaicos de Luis Balsoto, abrió galerías en el aeropuerto, ¿no? En donde puso a conversar a las talleres como el de Guachabato, que presentaba su trabajo. ¿Recuerdan alguna de las coberturas o ejemplos más singulares de su trabajo, del trabajo de Paco? Sí. Bueno, antes de recordar eso, Verónica, y creo que es el final, ¿verdad? Bueno, yo
quiero pues hacer ¿qué se puede decir? Un paralelismo entre el periodismo cultural y lo que hacía Paco. En realidad lo que hacía Paco se podría pensar en que sería pues una especie de caos, ¿no? Con tantas exposiciones, con tantas actividades, con tanta gente, pero en realidad lo que él hacía, haciendo el paralelismo con periodismo cultural, es hacer una edición, o sea que en eso que él hacía sí había un orden, ¿no? Sí había un orden, entonces ese orden es lo que falta actualmente en el periodismo, ¿no? O sea, lo que te ofrece un medio de comunicación, se puede decir bien editado, ¿no? Es este orden, este escoger con algunos parámetros, y la gente podía acudir al exconvento y así pueda acudir a un periódico, ya sea impreso, ya sea en línea, porque sabe que está bien editado y que los textos ya pasaron un control de calidad y que las noticias tienen las fuentes adecuadas y que hay trabajo de fondo, ¿no? Y creo que eso es lo que ahora falla, pues no hay esa edición tan necesaria. Y bueno, ahora que recuerdo eso de la galería en el tren ligero, creo que sí, era un proyecto muy, muy singular y yo la primera vez que fui, eh, pues la gente va saliendo de los trenes, era difícil entrevistar al artista que fuera y creo que ahorita haciendo memoria así rápida, tendré que recordar poco a poco, pero de entrada creo que eso era pues muy extraño y las galerías, además la gente sí se paraba, pero hay tal movimiento ahí que era difícil de entrada ir a la rueda de prensa ahí y después ver cómo funcionaba, pero sí funcionaba. Pero claro, por eso quería empezar con esta idea. Al final, eso entraba dentro de un orden y dentro de una visión, que es lo que se necesitaría ahora, ¿no? Alguien que pusiera pues ese orden, ¿no? Mariño. Gracias. Sí, bueno, continuando con los paralelismos de hombre orquesta y editor para la labor de Paco Barreda, yo quisiera referirme brevemente a un asunto que es el asunto del underground, ¿no? Paco estaba muy cercano también a los temas contraculturales, ¿no? Y era muy interesante ver cómo equilibraba su labor como funcionario público con todos estos gustos que él tenía por la música, por las historietas, etcétera. Gracias a él yo conocí a Roland Topor, él me mostró muchísimas historietas que ahora forman parte de mi biblioteca personal, entonces en ese sentido yo estoy muy agradecido y el paralelismo que yo quería hacer, hay esta frase del punk, ¿no? Que es el do it yourself, el hazlo tú mismo, y me parece que en esto que mencionan Juan José Doñán y Víctor de este carácter que tenía Paco, que no se le cerraba nada, que si no había presupuesto él hacía las cosas, viene creo también un poco de ahí, ¿no? De espacios donde no hay un peso para hacer las cosas, pero hay muchas ganas de que sucedan. Entonces, bueno, quería hacer este paralelismo final. Y bueno, en cuanto a anécdotas, pues sí, muchísimas, ¿no? Recuerdo en particular una vez que él fue jurado, me parece que era presidente del jurado del premio José Atanasio Monroy, y hubo un viaje con los artistas ganadores y periodistas a Autlán de Navarro para la premiación. Y bueno, como ustedes se imaginarán, ese tipo de viajes son una locura. Si tú combinas artistas con periodistas culturales, pues tienes una gran fiesta, ¿no? Y además, por supuesto que además había una buena suma de dinero para los artistas que ganaban del primer al tercer lugar. Recuerdo que quien obtuvo el primer lugar en esa ocasión, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero se perdió, ¿no? Otro día no lo encontramos y lo dejamos ahí en Autlán, mientras que bueno, esa madrugada hubo una gran fiesta en el hotel y bueno, un grupillo de artistas y periodistas encabezados por Paco, estuvimos a punto de llevarnos el camión de la UDG al Grullo para seguir con la fiesta. Afortunadamente no lo hicimos y no se truncaron ni su carrera de funcionario ni la mía como periodista. Y ya por último, si me permites, Verónica, quería mencionar algo.
refiriéndome a la labor de artista de Paco Barreda, a mí me gusta imaginar que así como Paco en el baratillo, en los tianguis, veía potencial estético en la basura, en lo que para otros es basura, y luego lo convertía en estas maravillosas piezas de arte objeto, también era capaz de ver el potencial creador en las personas, ¿no? No solo en quienes venían a hacer la fila aquí para exponer en los muros del Exconvento del Carmen, y hablo de mi caso en particular. Yo muchas veces le mostré mis dibujitos a Paco y él me decía que le siguiera, que le siguiera. También él leyó mis primeros cuentos y siempre me impulsó, me animó a seguir adelante. Y bueno, pues siempre está padre que tú siendo joven, una gran figura como en ese entonces lo era Paco, con todo este renombre y este apoyo que daba a los creadores, pues que te dé tu apeadita, ¿no? Y pues eso, que yo estoy muy agradecido con el Oro, ¿no? Como le conocían sus allegados. Así es, el bien recordado Loro. Yo les agradezco muchísimo, Juan José, su presencia, la generosidad con la que aceptaron esta invitación y sobre todo las instantáneas que añaden con su relato, con sus experiencias, con sus anécdotas a esta exhibición y a este homenaje. Recordarle a la gente pues que tiene todavía tiempo para visitar la exposición hasta el 27 de junio y pues agradezco a todos ustedes su presencia y pues nos despedimos invitando a todos a venir y a recordar y bien vivir esa época pensando en lo que aquí nos decía Doñan, que tenemos en el pasado, pues quizá lo mejor de nuestro futuro. Hay mucho por recuperar para que nuestro camino pues sea mejor. Muchas gracias. Gracias. ¡Tan, tarán!